Hola, buenas tardes. Estamos esperando a que se conecte Paco Tomás y enseguida empezaremos con el encuentro de hoy. A ver si está por aquí. Aquí está. Está conectando. Hola, ¿qué tal? Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo tal? estáis? ¿Qué tal, Muy, Víctor? muy bien. Por aquí andamos. Gracias por estar con nosotros. Nada, por favor, un placer. Me hubiese gustado más estar allí en persona, Claro, porque pero ya sabéis. hay que decir que tal día como hoy, Paco estaba invitado y además hemos hemos conseguido que el mismo día que ibas a estar aquí, en un día que al final no ha salido muy soleado, o sea que, No, bueno, aquí está regular. pero bueno, hubiéramos estado frente al mar, en la Biblioteca del Claro. Mar, Villa Ana, en Benicàssim, tú haciendo una conferencia probablemente al aire libre. Ay, calla, no Luego me nos, lo hubi- digas. No, Si te no. digo más, nos hubiéramos ido a cenar y luego hubiéramos Ah, disfrutado de un espectáculo con Rodrigo Cuevas, como bien sabes, en el Teatro de Benicàssim. ay, es verdad que lo había hablado con Rodrigo también. Jo. Con En lo fin, cual, venga. esto es No algo de pensemos esta, en ello, le echémosle alguna de la esas culpa. cosas que decimos que hay que hacer porque el coronavirus no nos dejó. Más adelante, pendiente Ah, está. echémosle la culpa al coronavirus de todo. Exacto, exacto. Bueno, como esto va a ser Ut. rápido, que una hora pasa muy deprisa, Sí, sí, y aquí ¿vale? además los de Instagram te echan Te enseguida. echan enseguida, exactamente. Antes de presentarte, pues que, bueno, por si hay gente que no te conoce todavía, Que yo puede quería ser, leer ¿eh? Que a la puede ser. audiencia, sí, quería leer a la audiencia algo, muy cortito. Dice, veo Twitter y siento que este planeta es asqueroso, que este país apesta, que las personas son malas, rencorosas, perversas, despreciables, odiadoras. Luego salgo a la calle con mascarilla, veo el mundo real y esas personas no son tantas y la mayoría trabaja para construir. Esto es el tuit de la 1 de la tarde tuyo. Luego he cerrado la cuenta. ¿Qué me estás diciendo? Sí. Pues esto es toda una primicia. Te iba a preguntar si esto es el resumen de estos 3 meses He cerrado largos la de... cuenta porque estaba sufriendo un acoso brutal, brutal, salvaje, por parte de un colectivo de personas con las que tuve un cambio de opiniones bastante agresivo hace unas semanas. Y he decidido cerrar la cuenta porque no me compensa. Yo sé quién soy, sé dónde estoy, sé lo que hago, sé a qué me dedico, sé cuál es mi compromiso. No tengo que estar peleándome con gente que busca y provoca odio para conseguir followers. No. Así Exactamente. que me voy. No. También cada uno tiene que entender, yo esto me acuerdo que viendo el documental de Droga Oral de Chus Gutiérrez, que había personas que decían, bueno, no todas las drogas son buenas para todo el mundo. La gente tiene que encontrar como cuál es su droga espiritual, que a lo mejor puede ser el chocolate, que a lo mejor puede ser el solomillo. Pues que cada uno se busque su... Pues yo creo que lo mismo sucede con las redes sociales y creo que Twitter no es para mí. Sí, definitivamente hay redes y redes. Yo una red que se sustenta sobre el odio Ujú. no es una red social para Sí, mí. claro. Además no tiene visos de que eso nadie No, vaya a sí, controlarlo ni a sí pararlo. puedes, los CEOs de Twitter te dicen que tu Twitter será como tú quieres que sea. Entonces, si evidentemente tú solo sigues a gente que ponga fotos de gatitos y de amapolas, y tú pones fotos de gatitos y amapolas, tu Twitter será gatitos y amapolas. Eso es verdad. Pero Ujú. en cuanto tú te comprometas un poco, eh, Van a ir a por ti, ¿no? sí, sí, sí. Y a mí, yo estoy acostumbrado a que vayan a por mí.
estoy bastante acostumbrado. Los ataques desde mi propio colectivo me molestan más. Ujú. Las cosas como son, así que nada, fuera. Pues nada, ¿no? Lógicamente, y a otra cosa y a lo que uno Y a le lo que aporte. estamos, no, y a lo que Exactamente. estamos, que es a trabajar Pues y a vamos a construir, a ello. construir. Exacto. Yo decía, bueno, presentarte es un poco complicado si tenemos que contar todo lo que haces y has hecho, ¿vale? Pero para aquellos que no te conozcan todavía, Resúmelo para pues que nos dé tiempo a hablar de otras muy cosas y no de deprisa. mi currículum. No, muy deprisa. Paco nació en Palma de Mallorca Sí, y dentro de muy poquito, bueno, vamos a decir que tienes 52 años, porque sí. Y no dentro de tienes muy más. poquito, y dentro de muy Dentro de muy poquito, poquito ya no. tendré 53. Somos de la misma generación. Bueno, eres periodista de formación, también has hecho estudios de cine. Ujú. ¿Eh? Y bueno, entre sus trabajos en prensa, radio, televisión, destacan pues en 2013, creo, primero en El Asombrario. En el 2007 diriges La Transversal en Radio Nacional de España, Sí, en Radio Uno. Y a partir del 2010, si no tengo mal la fecha, pues lo que sería el buque insignia, ¿no? La niña bonita, que es Wisteria Lane, en Radio 5, con colaboraciones con La Acera del Frente y Carne Cruda como guionista, además, ¿no? sí, sí. En televisión también has hecho muchos guiones, en Carta Blanca, por ejemplo. Algo que no sabía, que había sido guionista de escenas de Ay, matrimonio. por favor, eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. Eso yo ni lo pongo en el currículum. Bueno, alguien te lo pone en Wikipedia, Ya la querido. Wikipedia, ¿sabes? La Wikipedia me la hizo un ex, que por cierto la dejó de actualizar cuando lo dejamos. Ah, Entonces, si os dais cuenta, la Wikipedia se para en un año y no hay más información. bueno, Porque pues claro, la entonces. estaba haciendo mi No, ex. no creas, que está bastante actualizada, ya verás, ¿Sí? mira. Sí, Pues entonces no sé quién porque, la estará mira, actualizando. viene guionista desde Alaska y Coronas hasta Sánchez y Carbonell, que se ha ¿Sí? cancelado este año, y tu participación como tertuliano en el programa de Maxim Huerta a partir de Uh, hoy. O sea que si pues viene eso, pues está bastante alguien está actualizado. actualizando la sombra, en la sombra. Vale. Y también Bueno, tienes dos libros, Los lugares pequeños y Algunas razones. sí. Eso, Tengo como otro eso. libro más, pero es un libro sobre los 25 años de la compañía de Chevy Muraday, el Ajá. Premio Nacional de Danza, pero es un libro muy de danza, que yo intenté Ujú. escribirlo para que lo pudiera leer todo el mundo, pero solo lo ha leído la gente de la Ya. danza. Y hay que decir que además los otros están descatalogados. O Sí, sea que aquí hasta que una editorial se hay que hacer anime, fuerza. hasta que una editorial se anime a volver a editarlos, pues ahí seguirán de momento. Muy bien. Bueno, pues vamos adelante. Como te comentaba cuando hemos estado un poco preparando la charla, que desde el colectivo Curfes de Castellón se nos ocurrió tu nombre. Bueno, por muchas razones se nos podía ocurrir, ¿no? Pero hubo un suceso el año pasado aquí que nos chirrió tanto, que se nos ocurrió que para este Queer Fest deberíamos intentar contactar con algún periodista de renombre que nos diera un poquito de luz precisamente a cómo el gremio del periodismo o la profesión del periodismo estaba tratando todos aquellos temas de todas las noticias de temática LGTBI y si había realmente una profesionalidad en ese tratamiento. La noticia, solo digo el titular, creo que lo has Sí, leído, ¿no? Ya el es titular bestial, es ¿no? escandaloso. Sí, porque hubo un asesinato en una zona pues, de prostitución de Castellón y el titular fue un hombre vestido de mujer, ¿no? Ese asesinado, cuando por todo lo que parecía que era una persona transexual, claro, pero parecía bueno, que ese concepto como que el periodista no lo conocía o le daba apuro ponerlo y bueno, al final de todo, ni siquiera, por lo visto, yo perdí ya el rastro de la noticia, pero la noticia fue dada de tal manera que al final ni siquiera pensamos que era transexual. Pero bueno, claro, esto a nivel local, en un periódico local, en provincias, ¿vale? La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿este tratamiento que se da es una ignorancia generalizada en el país? En medios nacionales con
más medios, valga la redundancia, ¿hay mejores profesionales que saben cómo tratar esto o todavía es que la pedagogía no ha llegado a todos los sitios? Es que es una pregunta que nos da para la hora entera. Eh, Separando los medios de comunicación perversos que existen, y sabemos cuáles son medios de comunicación que generan titulares perversos y enfermizos, como el de Lo que pasa es que tampoco son medios de comunicación muy importantes, son casi libelos, son casi panfletillos que funcionan por la red, que publican, que tienen su ritmo, pues OK Diario, el que ha publicado lo de Pablo Alborán y que le gusta tragar sables, ese tipo de titulares, esos no son ni medios de comunicación, esos son pues basura que te encuentras y que además difícilmente se puede reciclar. Pero luego en los otros medios de comunicación yo creo que lo que hay es que si pensamos toda la movilización que tiene que ver con la orientación sexual y la identidad de género, es algo históricamente muy reciente. O sea, si pensamos que la historia de nuestro movimiento tiene 40 años, eso en términos históricos es muy reciente. Todo el boom de la identidad de género, porque hasta que los medios de comunicación han entendido lo de la orientación sexual, han ido lentos. Pero ahora llega las identidades. Ahí están muy perdidos, muy perdidos. Yo sé que desde Wisteria Lane lo hemos conversado muchas veces con muchos activistas, que desde las entidades se generan manuales para los medios de comunicación para que sepan cómo tienen que tratar esta información, cómo se tiene que tratar la información, incluso cómo se tiene que tratar el orgullo. Es que a la hora de ver cómo los medios de comunicación tratan el orgullo... Es una visión muy, muy unilateral y muy Y que cerrada, todavía claro. siguen escribiendo orgullo gay. Sí, sí, sí. Todavía algunos escriben orgullo gay y muchas veces te dicen, mira, es que es por una cuestión de caja, ¿sabes? Que la No caja cabe. y no cabe y son muchas letras y entonces, que yo también he sido periodista, he trabajado en un medio de comunicación, soy periodista y he trabajado en prensa escrita y sé lo que es que tienes que meter un titular en la caja que tienes y a veces tienes que hacer malabarismos. Pero titular... muerte violenta de un varón vestido de mujer, eso son muchas letras. O sea, no es una cuestión de caja, es una Exacto. cuestión de que tienes que saber lo que estás escribiendo, ¿no? Y entonces yo quiero pensar que no hay mala intención, que hay un absoluto desconocimiento, que yo desde aquí animo a las entidades a que todas las entidades de cada comunidad autónoma, sé que se hacen manuales de este tipo, desde CELGTB sé que se ha hecho alguno, creo que la Universidad Complutense de Madrid va a sacar otro hace poco, a veces se hacen también unidos a sindicatos, por ejemplo, para que lleguen esos manuales, por ejemplo, en el terreno de la educación, pues que lleguen a los profesores y lleguen a los colegios, pues que esos manuales que dicen cómo hay que redactar y cómo hay que escribir y cómo hay que tratar la diversidad afectivo-sexual y la identidad de género en las informaciones, lleguen a las televisiones, a las redacciones, que les llegue eso, que luego es verdad Que está la que lo ética del miran periodista, pocos, ¿no? Y la sensibilidad del periodista también. pero todo eso hay que formarlo. Uh-huh. E incluso tu ética hay que formarla. Uh-huh. Y yo creo que ahí, claro, también tiene que ver con la precariedad de la profesión periodística. La profesión periodística está viviendo uno de sus peores momentos. Es muy precaria, los medios de comunicación no pagan bien. Entonces, como no pagan bien, no tienen buenos profesionales. Tiene pues lo que le va llegando, que además están con un nivel de trabajo brutal,
brutal. Ujú. Y entonces no les da tiempo ni a leerse esa nota que tú les has enviado de cómo se tiene que hacer, ¿no? Pero yo creo que hay algo muy sencillo, que es eh, que entiendan que, por ejemplo, transexual no es un sustantivo. Ujú. Un transexual, o sea, un varón vestido de mujer es insultante. O sea, es que eso no lo puedes poner de ninguna manera. Pero cuando pongas transexual, será una mujer transexual, un hombre transexual, no un transexual. Ujú. O sea, transexual no es un sustantivo. En cualquier caso, será un adjetivo que explica en un momento determinado a esa mujer o a ese hombre. Estamos hablando en términos binarios, porque claro, si luego ya Ujú. entramos en el no binarismo, claro, el Ya, medio de comunicación ya se ya, vuelve ya loco. se vuelve loco. Pero entonces que entiendan eso, o sea, que entiendan cómo se tiene que redactar Ujú. una información para que sea respetuosa. Y luego hay otra cosa, o sea, si todavía a las mujeres les está costando mucho los titulares sobre violencia de género, que todavía les Ujú. cuesta a algunos medios de comunicación escribir asesina, Ujú. ¿sabes? Que a veces es una mujer muere, no. Esta mujer es asesinada, ha sido Ujú. asesinada por su marido, por su exmarido. Entonces imagínate todavía nosotros que vamos por detrás en la lucha para que se entienda y se explique bien todo lo que tiene que ver con nuestra circunstancia. De Ujú. todos modos, yo sí creo que los medios de comunicación son bastante suaves eh, cuando tienen que titular o redactar una noticia sobre los asesinatos del patriarcado. Son Ujú. bastante suaves. Ujú. Pocas veces escriben asesinato. Ya. Escriben múltiples lesiones, muerte violenta, asesinato. Ujú. El patriarcado asesina de esta manera. Y les cuesta un poco. Sí, sí. Y ya que lo has, bueno, has nombrado el caso de Pablo Alborán, hay dos vertientes ahí. Bueno, yo lo primero, yo lo puse en mi Facebook porque es lo primero que me chocó, porque de todas las noticias, de todos los diferentes periódicos, el primero que leí fue uno, no Ujú. recuerdo cuál era, que el titular era Pablo Alborán confiesa que es homosexual. Y me fastidiaba tanto ese verbo Confesar. que, claro, confesar, yo, pero ¿dónde estamos? Claro, luego ves el vídeo y parece casi una confesión, ¿no? Pero bueno, da igual, el titular es una cosa, ¿no? Eh, Más allá de cómo han titulado, o lo del sable, por ejemplo, que eso ya es que ya no sabes cómo, ni Ujú. cómo llamarlo. eh, Luego lo que ha habido, la controversia no ha sido tanto por cómo lo ha titulado, sino dentro del colectivo, pues se ha polarizado totalmente, ¿no? A mí eso es lo que me Esta salida del preocupa. armario, si realmente está haciendo activismo o no está haciendo activismo. Nos hemos creído que nuestra personalidad es más fuerte y es más rotunda y somos mejores personas por cuestionarlo todo. Y a mí una actitud crítica me parece muy positiva en la vida. Pero cuando esa actitud crítica te impide empatizar con la realidad, te estás convirtiendo en un ser muy poco recomendable. Entonces, yo creo que, que cuando una persona sale del armario, la comunidad tiene que recibirle con un abrazo. Siempre. Porque siempre Siempre. es una salida del armario. ¿Tú crees que Porque una salida siempre, del siempre es armario, un acto político, sea como sea? una salida del armario siempre es un acto político y siempre es difícil. Ujú. Siempre. O sea, hay contextos y hay situaciones que te lo hacen más difícil. Y por lo tanto, salir del armario en Irak es más difícil que salir del armario en Madrid. En eso estamos todos de acuerdo. Y salir del armario en la comunidad gitana es más difícil que salir del armario en tu casa paya. En eso estamos todos de acuerdo. Pero cuando sale alguien del armario, hay que darle la bienvenida. Eso no significa ni que te caiga mejor, ni que te caiga peor. Es que somos, la comunidad LGTBIQ+, somos muy diversos.
muy diversos. No nos tenemos que caer bien. No nos tenemos que caer bien, no tenemos que opinar lo mismo. No tenemos, o sea, nos podemos caer mal. Nos podemos tener manía, no pasa nada, somos diversos y humanos, no hay ningún problema en eso. Pero como comunidad, cuando alguien hace ese paso, que sabemos que hay mucha gente que se muere sin hacerlo, por miedo, por las circunstancias que le rodean, cuando alguien hace ese paso, le das la bienvenida y le abrazas. Si tu comunidad es una comunidad de ñi, 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 pero es que a lo mejor lo ha hecho porque va a sacar un disco. Oye, de verdad, párate un segundo a pensar lo que estás diciendo. O sea, lo que estamos continuamente pidiendo referentes. Estamos diciéndole a la gente que el armario es malo. Estamos diciéndole a la gente que salgan. ¿Qué más te da cuando salga alguien como Pablo Alborán, que además tiene un poder mediático enorme? Pues maravilloso. Cuando Pablo Alborán ha decidido que tenía que salir del armario es cuando lo ha hecho. O sea, me parece... Yo recomiendo que no se viva en el armario, pero no puedo obligar a nadie a decirle cuándo tiene que salir del armario, porque yo salí del armario cuando yo me sentí seguro, cuando yo sentí que estaba pisando un suelo seguro, cuando yo sentí que tenía aliados, porque yo no sabía cómo iban a reaccionar en mi casa, que de hecho reaccionaron fatal, fatal, pero yo sabía que tenía amigos a los que ir y decirles, joder, en casa ha sido fatal. Entonces, cuando uno sabe, y estoy hablando solamente de algo muy privado, tú imagínate cuando en tu trabajo, que puede ser el caso de Pablo Alborán, que las compañías discográficas son muy especiales, y sobre todo cuando tienes un nutrido club de fans femeninas que sueñan de alguna manera con ese ideal romántico de tener algo con ese hombre al que admiran y que nos canta a nosotras. Todo ese subtexto, ¿no? Eso es lo que puede estar sujeto a crítica o a una visión crítica, igual que, por ejemplo, el caso tan extraño, ¿no? Vamos a llamar extraño, de que, bueno, de vez en cuando sí, en el mundo del artisteo, pues va habiendo gente que va saliendo, pero todavía todo el mundo está esperando a que salga un futbolista. Por ejemplo. Pero es que el mundo del deporte es infinitamente más difícil, que nos haría mucho bien, nos haría muchísimo bien, porque todos los que salen del armario están retirados ya, no tienen que salir a un terreno de juego y sufrir la homofobia que hay en esas gradas del terreno de juego. Que ya la hay sin que salgan. Ya la hay sin que salgan. O sea, ya la hay ni siquiera, no hace falta ni que sean gays. Que seas gays. O sea, hay un futbolista que se pinta las uñas y ya se monta la que se monta. Entonces, pues yo puedo entender perfectamente que un futbolista tenga miedo a salir del armario. Lo puedo entender, porque nosotros le estamos diciendo, no tengas miedo, estamos ahí, te vamos a arropar, pero el que sale a un terreno de juego y escucha a 50.000 personas corear maricón, 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 cada vez que toca la pelota, es él. Y yo lo puedo entender. Por eso yo no soy muy partidario de sal del armario, te obligo a salir del armario porque, bueno, cada uno tenemos nuestros tiempos. Y salimos del armario cuando creemos que podemos salir y estamos seguros de ello. Ajá. Y entonces, claro, a nivel individual cada uno tiene su tiempo. Como sociedad en España hemos tenido un tiempo... Tú has sido el guionista de la magnífica serie documental Nosotres, vamos a decir. Porque sí, la X... pusimos la X para que cada el mundo... Pusimos la X para que cada persona ponga la vocal que fuera. Con la que se identifique. Exacto. La verdad es que como serie documental creo que no se ha hecho nunca nada en España. Igual es mi opinión, ¿vale? Y que vale, todo el mundo del colectivo y fuera del colectivo, casi diría fuera, debería verla. Sí. Viendo esta serie, como sociedad, claro, y sin verla, uno piensa, sobre todo los que ya tenemos una edad, coño, es que este país realmente ha cambiado en muchos ámbitos. Sin embargo, de vez en cuando, pues
va apareciendo a veces microhomofobias y otras homofobias sin el micro. Como dice, en un país que ha cambiado tanto y que ha evolucionado tanto, ¿cómo pueden pasar cosas como lo de Benidorm y los policías que hemos visto? Porque yo creo que no hemos cambiado tanto. Yo Ahí creo que está. hemos cambiado rápido, pero no bien. Ujú. Entonces, hemos hecho una lucha fascinante, que era la que dice Jordi Petit, la de las urgencias. Ajá. Entonces, claro, teníamos urgencias que había que ir solucionando, pues que se permitan las entidades LGTB en su momento, porque claro, veníamos de la ley de vagos y maleantes y de rehabilitación social. Entonces, claro, primero que esas entidades pudieran estar ahí fuera y pudieran trabajar. Después empezar a luchar por tus derechos. Después llega el VIH-Sida. Hay que empezar a luchar porque se están muriendo y a nadie le importa. O sea, continuamente hay esas que nos obligan a luchar en un escenario muy concreto y por algo muy concreto. Pero en el fondo no estamos haciendo ese trabajo pedagógico que cambia a toda una sociedad. Que la sociedad de 2020 es infinitamente mejor que la sociedad de 1982. Vamos, Ujú. faltaría más, sin lugar a dudas. Pero que es una sociedad que no tiene muy claro muchas cosas y que entonces llega alguien y le cuenta un cuento chino y toda esta teoría de los bulos que tan bien le ha funcionado a la extrema derecha y la gente se los traga porque no tiene esa base de conocimiento fuerte que le impida tragarse las mentiras, sobre todo las que tienen que ver con el colectivo LGTB. Entonces yo creo que en el fondo sigue habiendo mucha LGTB-fobia en nuestra sociedad. Lo que sí sucede es que durante un tiempo estaba mal visto. Y como estaba mal visto, Ajá. la gente LGTB-pófoba, Como que se callaba. claro, le daba como apuro. Y entonces, y al final, Estábamos bueno, viviendo un pues, espejismo. y a lo mejor, pues al final incluso podían cambiar de opinión. ¿Sabes? Porque como estaban callados y no se atrevían a decir nada, escuchaban a los que hablaban y decían, oye, pues a lo mejor tiene razón. Pero ¿qué sucede? Que aparece un discurso absolutamente homófobo, lesbófobo, con mucha bifobia y transfobia, y se coloca en el Parlamento. Entonces, ese discurso legitima Ajá. al homófobo. El homófobo está en casa, callado, pensando, pues esto me lo tendré que comer yo y esto, pues, porque tú puedes estar en tu casa o en la barra del bar de tu barrio y pensar que la Tierra es plana y Ujú. pensar que el hombre nunca llegó a la luna y tú lo defiendes en tu casa y lo defiendes y lo argumentas, pero tú no te atreves a decir eso en una entrevista en televisión. Pero cuando aparece un político o alguien relevante y da alas a tu homofobia, tú te sientes respaldado en tu discurso. Y entonces lo defiendes con mucha más potencia. Y eso ha sucedido con el discurso de Vox. Ujú. Ha hecho que esa homofobia ahora salga a la calle orgullosa de ser homófobo. Ujú. De ser homófoba y de orgullosa de muchas más cosas Y de muchas más cosas. y sale a la calle a que te enteres, ¿no? Sí, Ahí sí, está sí. la cuestión. Quiero recordar a la gente que está conectada que ahora estamos batiendo el récord de de nuestros encuentros, que vamos ya por 40 espectadores. A la gente que está conectada que puede mandar las preguntas, porque veo que hay gente, yo no estoy muy pendiente del chat, que le está poniendo alguna pregunta, algún comentario en el chat, Ay, pues yo no pero los que veo, entonces no. claro, tú no, yo sí, pero claro, no No. puedo estar atento a pillar las preguntas. Pero si las pone en el sitio de las preguntas que está ahí abajo, por favor, que sí, que
mandé las preguntas que se las paso yo a Paco. Y mientras tanto, mientras nos mandan preguntas, eh, para acabar de arreglar el tema, aparece el famoso argumentario del PSOE. Y uno no entiende si es también de nuevo ignorancia o ahí hay algún tipo de intención oculta que no sabemos cuál es. O sea, ¿qué parte de que una persona Hombre, sea quien quiera ser no han entendido? algo de ignorancia hay, las cosas como son. O sea, que tú argumentes lo que argumenta ese comunicado del PSOE es que hay una parte de ignorancia. Porque si tú hablases de verdad con las entidades LGTB, si tú hablases de verdad con alguien, porque hablan de la teoría queer, que a mí me gustaría saber quién es su interlocutor. ¿Quién es su interlocutor queer con el que han hablado? Porque es que luego, o sea, tú hablas con la gente de las entidades y te van a explicar todo de una manera que no es lo que pones tú en ese documento. O sea, ese documento, no sé quién será su interlocutor, pero desde luego algo de ignorancia sí que hay. Y luego, yo siento que lo que fundamentalmente hay, además de transfobia, lo que fundamentalmente hay es la necesidad de mantener una parcela de poder. Entonces, yo siento que, a ver, lo mismo me equivoco, es solamente mi punto de vista. Siento que siento que el Partido Socialista se siente catalizador del movimiento feminista en España durante muchos años. Siente que ellos catalizan toda esa fuerza del movimiento feminista en sus reivindicaciones, en sus programas electorales. Aparecen un partido como Unidas Podemos, que de repente, bueno, pues también somos feministas. Entonces de repente hay que repartir el pastel. Y a mí me da la impresión de que lo que sucede en el PSOE es un arrebato de como Unidas Podemos sí deja claro que el sujeto político del feminismo no tiene que ver con los genitales, pues evidentemente ese es todos podríamos, todas, todes, podríamos sentirnos identificados con el modelo de feminismo que defiende Unidas Podemos, por ejemplo. Entonces yo siento que de repente en el PSOE se inventan toda esta teoría de que de repente hablar de la autodeterminación de género va a provocar que un maltratador entre en una cárcel de mujeres. O sea, eso es tan delirante que yo flipo con que haya muchas mujeres que se hayan creído eso, y muchos hombres también. Entonces me parece tan delirante que yo creo que lo que quieren es, vamos a intentar llevarnos una parte del pastel del feminismo y para que sepan que nosotros somos quienes defendemos de verdad. Es que todo ese argumentario de ese documento del PSOE es el argumentario que defendía a Lidia Falcón. Exacto. Que ahora mismo es la articulista favorita de Vox. Exacto. Entonces, si tu forma de pensar es aplaudida por la extrema derecha, párate un momento y reflexiona. Y yo creo que ahí también creo que son un grupito del PSOE que han lanzado este comunicado, que era un comunicado interno, que lo han lanzado como para hacerse un poquito los gallitos y las gallitas. Hacerse un hueco. Hacerse así, ¿no?, como un meneíto así de a ver. Pero yo creo que no, o sea, que las Pero nacía como un argumentario
para todo el partido, Claro, para que para que cuando fuera les asumido digan, por todos. claro, pero yo siento que se les ha vuelto en contra. Sí. Yo siento que les ha puesto en evidencia. Todas las activistas trans, todas las entidades han ido analizando ese argumentario y demostrándoles todos los errores que tiene ese argumentario. Bueno, Entonces ahora están como que no saben muy bien qué tienen que hacer, seguirán claro. ahí agarrados como si fueran los abanderados del verdadero feminismo. El verdadero feminismo, o sea, a mí me da la impresión de que de que detrás hay mujeres feministas que hicieron mucho por el feminismo en este país, mucho, pero tengo la impresión de que dejaron de leer de feminismo en el 87. No me quiero imaginar la cara que se le quedaría a Carla Antonelli, que estuvo con nosotros inaugurando Hombre, es que yo le esto. envié un mensaje a Carla porque para Carla tiene que haber sido Muy fuerte, muy profundamente duro. doloroso, Claro. profundamente doloroso. Del mismo modo que antes te decía, Ay, ahora he vuelto, sí, has vuelto, has vale. vuelto. Sí, estamos aquí. Del mismo modo que antes os decía que cuando los ataques vienen de tu propio colectivo, a mí Ujú. me duelen más, ¿sabes? A mí si me atacan los de Vox, pues vuelve a por otra, ¿sabes? O me ataca Cayetana Álvarez de Toledo, pues vuelve a por otra. Pero cuando te atacan de tu propio colectivo, duele más, ¿no? Entonces yo estoy convencido que, que para Carla ha tenido que ser horrorosa, horrorosa la situación, muy incómoda porque te están atacando desde tu propio partido, con argumentos transfobos desde tu propio partido. Eso tiene que haber sido para Carla durísimo. Sí, sí. Pues nos han entrado preguntas, así que voy con ellas. Muy bien. La primera no es una pregunta, pero bueno, nos la han Ah, enviado y nos dice que ha salido del armario este año como bisexual, muy ¿vale? bien. Y pues bueno, pues Que es otra, le vamos a abrir las manos, los y brazos, que es como otra, decía. claro que sí, sí, toda la gente que sale del armario tiene que estar bien recibida, porque si no, si sales del armario y te recibimos a pedradas, pues claro, Y más yo como vuelvo. bisexual, que es como Y que claro, ¿quién sale como bisexual? ¿Quién se atreve, no? Es una doble. claro, y como bisexual, claro, es que dentro del colectivo LGTB, las personas bisexuales posiblemente son las menos conocidas. Pensamos que a lo mejor con el tema de la identidad de género, yo creo que las personas bi son las de las que conocemos menos dentro del colectivo y Las más posiblemente denostadas, al menos, y, ¿no? Las que por les el menos propio en serio se les toma. y por el propio colectivo, que eso me Sí, parece sí. muy interesante. O sea, me parece muy interesante que una gran parte de la bifobia que sienten las personas bisexuales viene del propio colectivo. Ujú. Cuando les decimos que te lo estás O, pensando, o tú una lo que te cosa u otra, pasa, o ¿no? una cosa u otra, o tú lo que te pasa es que eres un promiscuo y quieres estar con todo. Y se lo decimos nosotros, que sabemos lo que es eso. Y sin embargo, dentro del colectivo abrazamos y aceptamos cualquier otra expresión mucho más, en ocasiones, mucho más difícil de comprender, mucho más difícil de asimilar, más nueva, entre comillas, ¿no? Aceptamos eso y la transmitimos y la defendemos y sin embargo, bisexuales que ha habido toda la vida, Claro. aún cuestionamos, ¿no? Y les cuesta muchísimo. Y además, yo he visto, o sea, yo tengo amigos bisexuales y es muy fuerte porque, claro, hay gente de nuestro propio colectivo que es, pero tu anterior pareja era chica. Y dice, Hmm. no, era chico también. Pero entonces, si llevas dos chicos, o sea, si soy bisexual, tengo que tener una chica, un Alternar, chico, tengo que has de alternar, alternar. porque si no, no eres bisexual. O sea, es que es como. Sí, no, bueno, es verdad.
En fin. Seguimos, porque, uy, ahora se ha puesto la gente, se ha animado. Venga, Ay, venga. siguiente. ¿Cuál crees que sería la mejor estrategia para ahogar las voces de la ultraderecha contra la comunidad LGTBI? Para ahogar las voces de la ultraderecha. Bueno, Luego ya es contra la comunidad, contra las mujeres, contra todo, porque la voz de la ultraderecha es dañina en general. ah, Y yo creo que una gran responsabilidad es que, claro, ya vamos tarde, que es el problema, que vamos tarde. que ya hay 52 diputados, claro. Claro, vamos tarde. O sea, hay una gran responsabilidad en los medios de comunicación, mucha, mucha, en el ascenso de la extrema derecha, porque no le puedes poner un micro a alguien con esos argumentos. No puedes ponerle un micro al nazismo. No puedes, no, no, lo siento. Me dirán que soy venezolano y me dirán lo que quieran y que soy Stalin. No se le puede poner un micro a ese discurso. No se Ni puede siquiera, sentar. ni siquiera ahora que ya están en el Parlamento y Claro, viene un es que debate ahora, y los medios de comunicación han de obligatoriamente dar voz. claro, es que ahora, por eso te digo que llegamos tarde. O Claro, sea, esto en su momento yo lo denunciaba y yo decía, ¿por qué hay un tertuliano de ese partido en los programas de la mañana? O sea, es que ¿por qué? Si no tiene representación parlamentaria y los medios de comunicación jugaron con la extrema derecha porque era rentable y porque de repente era el discurso loco. Todos estábamos debatiendo y de repente ellos decían, pues los españoles tienen que llevar un arma. Y entonces era, ¿pero qué está diciendo? Y entonces daban vidilla al debate. Y ese juego, al final, lo que ha hecho ha sido ser un altavoz de un discurso que un montón de gente ha votado, mucha gente joven también, porque incluso les parece antisistema. Porque ahora el antisistema no es el antisistema hippie, no es el antisistema del no a la guerra, no es el antisistema ocupa. No, ahora el antisistema es votar a la extrema derecha. Entonces hay mucha gente joven que se cree que claro. mola, que mola, Que es una rebeldía, ¿no? De claro. juventud. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad. Y Efectivamente. nosotros también desde las redes sociales. Ellos son, si os fijáis, casi siempre sus perfiles tienen muy pocos seguidores. A veces se los abren y tienen muy poquitos. Y Sí, lo que hacen es utilizarnos a nosotros para difundir su mensaje. Porque nosotros nos indignamos y les contestamos en redes sociales. Y entonces el algoritmo por el que funcionan todas las redes sociales, como ve que aquello está funcionando, sube ese debate al primer lugar. Entonces nosotros somos responsables. Nosotros lo que tenemos que hacer es bloquearles, bloquear su discurso, ni interactuar con ellos, ni retuitearlos para decir, mirad qué vergüenza están diciendo. No, bloquearlos, porque así los eliminamos, conseguimos aislarlos. De la claro. otra manera, nosotros intentando hacer algo, lo que estamos haciendo es potenciar su discurso. Sí, pero casi que de nada sirve si a nivel personal, individual, nosotros en nuestros Facebook los bloqueamos y luego, pues en las cadenas generalistas les dan esos altavoces. Claro, Efectivamente. Vamos con una muy curiosa, a ver, más concreta, pero también tiene que ver con medios de comunicación, pero ya desde el punto de vista de lo que es la programación. Dice, ¿qué opinas del tratamiento que se hace de la diversidad en el programa First Dates? ay, es que yo no he visto First Dates. Ah, ¿no? Lo tengo que confesar, lo tengo que confesar. Yo soy muy mal espectador de televisión De tele- generalista. Como solo veo series, películas, documentales en plataforma, pues veo muy poca. Hago tele, pero no la veo, ¿no? Ya, ya, Como, ya. como Como aquel decía hoy personaje de. un exfutbolista que le han hecho una entrevista que dice que no le gusta ver fútbol y que desde que lo ha dejado ve menos Claro, que antes pues todavía. yo hago tele, pero no la veo. Y entonces no sé muy bien. Yo sé que a mí una vez me dieron un premio en Baeza, el premio Baeza Diversa, creo que es un premio muy bonito que tengo por ahí, por mi contribución y por Wisteria Lane, y también premiaban a First Dates, Ajá. con lo cual yo intuí
que algo debía haber parejas del mismo sexo, debía haber diversidad, algo. Sí, básicamente pienso que va por ahí la pregunta, ¿no? Que es un programa en el que van parejas a tener una cita y no hay ningún tipo de filtro en el sentido de que de que hay diversidad de todo tipo. Pues a mí eso me Y parece cada uno estupendo. habla de lo que le da la gana y desde el punto de vista no Pues a mí parece que eso, haya ningún juicio, ¿no? pues a mí eso, Víctor, me parece buenísimo, porque es visibilidad, que es de lo que Sí, sí, hablamos sí, siempre. O sea, efectivamente. si no somos visibles, o sea, este año no va a haber orgullo en la calle, Ujú. pero eso no significa que no tengamos que ser visibles. Tenemos que ser visibles en redes, tenemos que ser visibles en nuestros balcones, tenemos que ser visibles en eso que la seguridad nos permita, ¿no? Por Ujú. esta pandemia que estamos viviendo. Pero no podemos dejar de ser visibles, porque lo que no se ve no existe. Y si Yo- no existe, no tiene derechos. sí, yo estoy seguro de que gran parte de esto que hablábamos de que la sociedad había cambiado, aunque los medios de comunicación han tenido mucha culpa en el tratamiento de ciertas cosas, ciertas noticias, también la visibilización, al fin y al cabo, yo soy docente, yo trabajo en un Ujú. instituto. Bueno, ahí eh, también tenéis buen trabajo, ¿eh? exacto, pero no nos hemos dado cuenta de la labor, a lo mejor inconsciente, no se Mm. sabe, pero la labor de normalización y de visibilización que ha hecho los medios de comunicación, que al final, la televisión sobre todo, educa muchísimo, bien y mal. Bien y mal, pero claro, si uno analiza, cualquier docente que analice la situación hace 20 años y ahora de cómo responden en términos generales los adolescentes ante este tema que se trata en clase. A mí me han llegado a preguntar directamente el primer día de clase si yo era gay, sin ningún tipo de mala intención, además, ¿no? Con toda naturalidad, tuve que responder con la misma naturalidad que sí. Y claro, pero yo a mí mismo decía, se me estaba trastocando algo dentro, ¿no? Digo, ¿cómo es posible que esto esté pasando, ¿no? Esto está pasando en Pero eso es 2018. bueno, Es buenísimo, es eso es bueno. buenísimo. Y Pero si si, no te paras a pensar de dónde venimos, a veces te parece que todo esto es muy normal ya. Pero no, no, no. claro, pero esos chavales, todo eso lo han aprendido de la tele, Segura, claro, sí. de medios de comunicación, de películas, de series que están viendo. Ahí es donde lo han. Entonces, por eso me parece que es muy importante la labor en la educación. En Ajá. ese sector de la educación, en los colegios, en los institutos, especialmente en los colegios, donde tenemos que dejar de hablar y esa presunción de heterosexualidad para todo el mundo. Ujú, Creo que eso ya es muy viejuno, eso ya no nos vale. sí. O sea, Y no hay, es una de las cosas que más está costando en erradicar. De hecho, hay otra claro, pregunta que han dejado en el chat. Creo que además que lo conoces, Andrei. Pero bueno, Andrei, dice, sí, claro, dice que, mira, en su caso solo una pequeña parte de su familia sabe que es gay y a día de hoy habla con familiares que le preguntan todavía si tiene novia. Y dice, ¿a estos sí, qué les respondo yo? Para que veas. sí, pero claro, es que es a lo que hablamos muchas veces y yo conozco a un chico, lo entrevisté en Wisteria Lane, que es ruso. Entonces, claro, imagínate, creo que lo sabe su madre y alguna hermana, pero creo que su padre no lo sabe. Claro, Rusia es un país profundamente homófobo. Entonces, claro, pues a veces tienes que decir, bueno, pues tendré que mantenerlo de esta manera y tendré que jugarlo de esta manera. Es muy complicado todas nuestras vivencias, todas las historias particulares de cada uno de los hombres gays, mujeres lesbianas, hombres y mujeres trans, bi, son Ujú, un universo. Cada uno tenemos una historia. Algunas son maravillosas y otras son dramáticas. ujú, Y siguen siendo dramáticas en el 2020. Entonces eso es así. Y por eso a mí me parece tan importante, porque esa sensación de somos raros que ujú, tenemos cuando somos pequeños, eso se desmonta si dejamos de tener esta presunción de heterosexualidad desde que una persona nace. ujú. Esa presunción de heterosexualidad como la presunción binaria de eres un chico o eres una chica. Si nos quitamos esos armatostes de la cabeza, ese chaval, esa chavala, ese niño, esa niña, ese niñe va a crecer mucho más libre y
muchísimo más feliz, porque no se va a sentir raro, que es como se sentía mi generación. O sea, si a ti desde pequeño te dicen que te pueden gustar los chicos, te pueden gustar las chicas, te pueden gustar los chicos y las chicas, pues entonces, ¿a ti qué te gusta? Pues a mí los chicos, pues qué bien, y a ti las chicas, pues fenomenal, y los niños que son esponjas, que tienen el disco duro vacío, toda esa información viene y se queda en el disco duro y podrán ser una generación de adultos estupendos. Si no se jode por el camino, porque te toca una familia homófoba o porque te toca un profesor homófobo, que todavía hay algunos también. Sí, sí que los hay, sí. Entonces, pues claro, pues ahí está complicado. Pero yo creo que ese es el principal camino, el de la educación para intentar cambiar las cosas. Sí, sí, ahí tenemos un espacio, bueno, grandísimo. Sí, sí. Y que también va un poco por comunidades autónomas, unos han puesto un Claro. poco más de... Pero bueno, yo creo que se está estandarizando un poco en toda España. Lo que No, y pasa es que que luego cuesta también, dependiendo de cada gobierno. y también tiene que ver con colegios públicos, colegios Exacto, privados. exacto. Ojo con los colegios concertados, ojo que Ujú. ese es un melón, ese es un melón Uy, importante. sí, uno de Claro, tantos. porque si tú recibes dinero del Estado, tú luego no puedes pasarte una Por el ley, forro. Ujú, una ley que te habla de que no puedes discriminar a las personas por su orientación sexual o por su identidad de género por el forro. ujú, No puedes recomendar a unos padres que se lleven a la niña trans a otro centro ujú. porque no quieres tener conflictos con no, no, no. O sea, yo es que ahí entraría, vamos, a machete con los colegios concertados. En tantas cosas hay que entrar, que se nos está acabando el tiempo. Y la chica que nos ha comentado antes que había salido del armario como bisexual, Sí, quiere puntualizar que es sí, bisexual y gran discapacitada física con parálisis cerebral infantil y es dependiente, lógicamente. Eh, pues es que ese es un Hecha la tema muy, muy, puntualización, muy interesante, además, el capacitismo dentro del colectivo también. Claro que sí. No, no, me parece un temazo. eh, quizá con la pregunta que te voy a hacer ahora no es que se Se nos va nos a acabar acaba el el tiempo. tiempo, que como no me hagas un resumen muy resumido, Ay, que yo soy de hablar porque, mucho y porque de fíjate, contextualizar. Vale, porque a fíjate ver, la venga. pregunta, ¿qué opinión tienes del orgullo Madrid versus el orgullo crítico sobre la comercialización, la masificación, el Pride Mundial, etc.? Pues esto ya quedamos para otra hora, si quieres, ¿no? Pero a ver. Eh, a mí me parece que a nivel teórico me interesa muchísimo más el orgullo crítico. Muchísimo más. Me parece que hay revuelta, que hay reclamación, que hay lucha. Me parece mucho, me interesa mucho más el bagaje, aunque luego haya muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con ellos, ¿eh? Pero me interesa muchísimo más ese debate que ese orgullo absolutamente capitalista convertido en un negocio que yo entiendo que vivimos en una sociedad capitalista y que no podemos vivir al margen de eso. Y que en cierta manera el capitalismo nos consiguió cosas, porque a nosotros nos empezaron a tomar en serio cuando vieron que éramos rentables y que éramos muchos y que toda esa gente consumía. Y entonces de repente el sistema hizo, Ujú, entonces, bueno, pues vivimos en un sistema capitalista, aprovechémonos también de eso. ¿Sabes? Por eso me parece muy importante cuando de repente hay una marca, eso ya lo hizo Harvey Milk, tampoco es algo nuevo, ¿no? Hay una marca homófoba. Bueno, pues señores, esta marca es homófoba. A lo mejor deberíamos no consumirla. Pues a mí eso me ujú. parece bien. Lo hizo Harvey Milk en su momento y le funcionó. Y eran momentos más difíciles, ¿no? Pues a mí eso me parece bien. Ya que estamos en un sistema capitalista, pues aprovechemos esas cosas que tiene el sistema. Pero yo creo que cuando se convierte en esa estructura con gente que trabaja dentro del orgullo y cobra por gestionar ese orgullo Ya. y que parece que ¿dónde es el orgullo mundial? Parece el COI.
decidiendo dónde son los Juegos Olímpicos y tú nunca sabes muy bien quién está en el COI, qué es lo que están haciendo, estos señores quién los paga. Pues eso sucede igual cuando piensas en ese orgullo y ahora orgullo mundial, y ahora orgullo no sé qué. A mí ese me preocupa. O cuando veo la moto gay y los zapatos gays. ¡Ay! Ujú. Me cuesta. A mí me Sí. encantaría que conviviesen los dos, porque me parece Ajá. que eso es lo que nos enriquece. La convivencia entre el crítico y el otro. Y O me sea, que gusta que... el crítico es un poco muy crítico contra el otro, ¿no? Claro, claro. Pero eso no impide que convivan. Sí, ya, ya. O sea, que no pierdan su esencia. Yo es que me siento más identificado con una pancarta que puede sacar el orgullo. Y yo he ido en las pancartas del orgullo otro. Que también hay que diferenciar lo que es la manifestación del orgullo grande, del orgullo, y lo que son los actos de la fiesta del orgullo, que son dos cosas distintas. Yo creo que la manifestación es una manifestación política, es una manifestación reivindicativa, donde la gente se manifiesta con sus consignas y con sus pancartas. Luego detrás llegan las carrozas, que es una parte lúdica, pero están claramente diferenciadas. Y luego los escenarios y las actuaciones musicales forman parte de la fiesta, que ahí también podríamos entrar en si esa fiesta, pues las mujeres lesbianas se sienten identificadas con las actuaciones que hay en esas fiestas, que muchas veces forman parte de la cultura gay, no de la cultura lésbica o de la cultura trans, porque a lo mejor creemos que el colectivo LGTBI+ tiene la misma cultura y a lo mejor no. A lo mejor para nosotros es muy importante Lady Gaga y a lo mejor para una chica lesbiana le importa un pimiento Lady Gaga. Entonces, bueno, depende, ¿no? Entonces, pero eso ya es otro tema, ¿no? Pero sí creo que, que necesita reinventarse un poco. Sobre todo el orgullo Grande. institucional. Claro, quizá porque en algún momento llegó como al tope, ¿no? Arriba de todo, con retransmisión en directo 14 horas en La Sexta, cosa que ella ya Sí, pero era... pero los periodistas de La Sexta seguían sin conocer a los activistas que se sentaban allí, confundiendo transexual y travesti. O sea, volvemos Ya, otra ya, vez ya. al principio de tu... O sea, te vas a retransmitir el orgullo Sin tener ni idea. y confundes travesti con transexual. Ya. Ujú. Me avisa de que tenemos 2 minutos, Vale, Instagram. ¿Vale? Pues yo creo que, mira, la última, bueno, como eres un hombre de radio, te llegan peticiones. del oyente. Peticiones del oyente, lo Venga, que pasa es que no de radio, no quieren que les pongas música. Pero te preguntan, te piden que les des una recomendación que nos des sobre alguna serie LGTBI que hayas visto digna de ver, que te guste. Y con esto casi que vamos a acabar. pues mira, es que ahora mismo, si lo tuviese así como a ver alguna que... Reciente. Hombre, Sex Education me está gustando mucho. Ujú. Y hay una trama allí interesante de cómo se viven las Ujú. orientaciones sexuales. Sex Y me está Education, gustando además, mucho. sí, sí, además que es súper pedagógica Sí, sí, sí. para todas las edades. Sí, sí. Y la estoy disfrutando mucho. Ujú. Y, y bueno, pues si se me ocurre alguna más, la pondré por ahí, por las Exacto, redes. sí, porque con 46 segundos nos da tiempo a decirte, Porque si me a tengo que darte poner las aquí a gracias. pensar, seguro que saldrá alguna, pero Bueno, Paco, muchas gracias. Por supuesto, la invitación sigue estando ahí porque no has por podido favor. venir, que esperamos que sea pronto, porque si es pronto es que es bueno para todos. Es buena señal. ¿De acuerdo? Gracias por estar con Muchísimas nosotros gracias y un placer. y espero ir a Castellón pronto, Y por favor. aquí tienes tu casa. Un beso muy grande. Un Muchas beso. gracias. Hasta Chao. luego. Adiós.